discriminación de los pobres en la iglesia, porque toda esta semana nos venía hablando de eso, no hacer distinción, discriminación de los pobres en la iglesia. Él nos va a dar la razón fundamental para no hacer eso en la iglesia. Y la razón fundamental es esto que les acabo de mencionar, el tribunal de Cristo, donde se nos va a evaluar por lo que hayamos hablado y por lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta vida como cristianos, desde que nos convertimos. Y esta evaluación será en función de la misericordia que mostramos a todos los demás. Entonces vamos a ver 2 puntos hoy, hermanos. En primer lugar, que seremos evaluados todos nosotros por lo que hablamos e hicimos. Y en segundo lugar vamos a ver que seremos evaluados con la misma vara que medimos. ¿Ok? Entonces comencemos con el primer punto. Seremos evaluados por lo que hablemos e hicimos. Y por eso el versículo comienza diciendo, así hablad. Los que tienen la nueva traducción viviente dice, en todo lo que digan. ¿En todo lo que digan qué? Dice Santiago. Tengan presente que se viene el tribunal de Cristo. En todo lo que digan. Y hasta ahora pues ellos no lo habían hecho nada bien. Ellos no habían hecho un buen ejercicio de sus palabras dentro de la iglesia, no habían usado bien sus palabras. En primer lugar, si ustedes pueden ver un repaso de la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 13, estaban usando sus palabras para inculpar a Dios de sus fracasos. Y hemos hablado de eso, ellos le echaban la culpa a Dios de sus tentaciones, como si Dios tuviese la culpa de que ellos caigan en el pecado, como si Dios tuviese la culpa de que ellos se debiliten en su fe y se aparten. No le echaban la culpa a Dios, y Santiago dice, están haciendo mal, están errando, se están equivocando, no usen sus palabras para echarle la culpa a Dios. Versículo 1:19, estaban siendo rápidos y furiosos, ya hemos visto eso, ¿no? Santiago dice, sean prontos para escuchar, lentos para hablar y enojarse, pero ellos cuando expresaban sus palabras lo hacían de una manera hiriente, lastimaban a los demás, y estaban fallando eso porque se dejaban llevar por la ira usando sus palabras. Santiago les dice, ustedes están haciendo mal todo. Versículo 26, se creían buenos religiosos, asistían a la iglesia, a sus reuniones, todo tranquilos, pero no ponían freno, dice Santiago, a su lengua. Dice que eso es engañarse a sí mismos, esa religión no sirve de nada. Capítulo 3, con su lengua alababan a Dios, y luego ¿qué hacían? Maldecían a los demás. Capítulo 4, versículo 11, dice que murmuraban, hablaban mal del otro. Uno les saludaban, hermanito, ¿cómo está? Y después iban a contar al otro, el otro día lo vi al hermanito haciendo tal cosa. Eso es hacer juicio, dice Santiago, eso es murmurar. Pero no solamente hablaban por lo bajo, sino también unos contra otros se contestaban. Era de verdad una situación bien caótica en la iglesia. Capítulo 4, se enorgullecían de sus planes, de sus logros, decían, mañana me voy a ir a tal lugar, voy a lograr esto, voy a lograr aquello, voy a hacer negocio, voy a lograr muchas cosas en la vida. Pero se olvidaban de considerar a Dios en sus planes. Entonces usaban sus palabras con orgullo, con soberbia, y se jactaban de sus logros que alcanzaban en la tierra, en esta vida. Estaban haciendo malas cosas. Capítulo 5, versículo 9, se quejaban unos contra otros. En lugar de ayudarse, porque estaban pasando dificultades, los ricos los oprimían también algunos hermanos, llegaban a la iglesia y todos se atacaban unos contra otros. En lugar de ayudarse, se atacaban. Entonces Santiago les hace recordar con esta palabra, hermanos, les dice, ¿no? Tengan cuidado con todo lo que digan, porque ustedes van a ser evaluados en el tribunal de Cristo. Cuiden, les dice Santiago, cuiden sus palabras, porque van a ser evaluados por esas palabras en el tribunal de Cristo. Pero no solamente Santiago dice que tengan cuidado como hablan, sino que Santiago también le dice, y así haced, o mejor dicho, en todo lo que digan, tengan presente también, en todo lo que hagan, tengan presente también el tribunal de Cristo. Tengan cuidado con sus acciones, porque por sus acciones también van a ser ustedes evaluados, le dice Santiago. Capítulo 1, versículo 22, Santiago les dice que deberían ser ellos hacedores de la palabra, deberían honrar, deberían obedecer la palabra de Dios, y eso debería reflejarse en su trato unos con otros.
Principalmente, ¿con quiénes? Con los más pobres. En el 1:27 Santiago les va a decir que deberían visitar a los huérfanos y a las viudas y ayudarles en sus aflicciones. Eso deberían hacer, Santiago. ¿Pero qué estaban haciendo ellos con los más pobres? ¿Los estaban ayudando? ¿Los estaban recibiendo bien? No, porque el capítulo 2, el versículo 2 y 3, dice que no lo recibían. Venía una persona con anillo en el dedo rico y a él le daban los mejores asientos. Y venía un pobre y les hacían sentarse en el piso. O tú quédate sentado aquí al estrado. O sea, así estaban actuando con los más pobres. Capítulo 2, verso 5, los juzgaban con criterios humanos. No los juzgaban como Dios los veía. ¿Cómo veía Jesús a los pobres? Cuando entraba un pobre a la iglesia, Jesús los veía de esta manera, los veía como ricos, los veía como herederos del reino de los cielos, ricos en el reino de los cielos. Pero ellos no actuaban bajo los criterios de Cristo, sino bajo los criterios del mundo, con el clasismo, con la discriminación y todo eso. Y el versículo 6 dice, ustedes han deshonrado al pobre, los han despreciado. Ya dice Santiago a ellos, le quitan esta honra que Cristo les ha dado a los pobres. Entonces Santiago les advierte, le dice, así haced, tengan cuidado con lo que están haciendo, con cómo están viviendo, con cómo están actuando con los demás, porque va a venir el tribunal de Cristo y ahí serás evaluado por lo que hiciste con estas personas, por cómo los trataste. Entonces, creo que el examen se está poniendo difícil, ¿no? Pero para eso Santiago les hace ver esto, para que tengan cuidado, para que se arrepientan de cómo están viviendo su relación unos con los otros. ¿Y bajo qué elemento, qué instrumento usará Dios para evaluarnos a todos los cristianos? Y Santiago, el capítulo 2:12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, la ley de la libertad será el elemento con que se nos evalúe en el tribunal de Cristo. Eso dice Santiago aquí. ¿Ya? ¿Y qué es la ley de la libertad? ¿Qué será la ley de la libertad? ¿Santiago nos lo dirá? Sí, hermanos, no tenemos que buscar en otros libros de la Biblia. Santiago mismo te va a decir qué es la ley de la libertad. Capítulo 1, versículo 21 dice Santiago, recibid la palabra implantada. Capítulo 1, versículo 22 dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra, es decir, la palabra implantada, y no solamente oidores. Y el capítulo 1, 25 dice, ser hacedores de la perfecta ley, la ley de la libertad. Entonces, finalmente, ¿qué es la ley de la libertad? Es la palabra que ha sido implantada por Dios en nuestros corazones. Esa palabra que tú has recibido cuando te arrepentiste, la palabra de verdad, como dijo Efesios 1:13, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Esa palabra que tú recibiste será la que te va a juzgar en el día del tribunal de Cristo, dice Santiago. ¿Estás preparado para ser evaluado por la palabra de Dios, por la Biblia, por lo que has leído? ¿Y qué se te va a evaluar? Si lo que has leído lo has hecho. ¿Eres un hacedor de la palabra o solamente un oidor olvidadizo? Continúa el versículo y nos dice en base a qué criterios seremos evaluados por la palabra, en lo que dijimos e hicimos según lo que la Biblia nos enseñó, por nuestra obediencia. Entonces aquí está Hugo, todavía dice, no sé si así va a ser el tribunal, pero más o menos creo que así va a ser. Entonces Hugo se presenta ahí, no sabemos si se va a presentar con su ternito, todo tisita, o no sabemos cómo, pero se va a llamar mi nombre cuando me presente en el tribunal de Cristo. ¿Y quién va a estar ahí para juzgarme? Para evaluarme, mejor dicho, porque el juicio suena como condenación, ¿no? Evaluación, hacia acá, es Jesucristo, es el Señor. ¿Qué usará para evaluarme? La palabra de verdad, la Biblia. Si yo viví o no viví conforme a la palabra de Dios. Entonces quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿estás preparada, estás preparado para ser evaluado por la palabra? ¿Estás preparado para ser evaluado por la palabra? Te
pregunto, ¿cómo han sido tus palabras y tus acciones con los demás desde que eres un cristiano? Desde que recibiste el Evangelio. ¿Cómo han sido tus palabras? ¿Han sido palabras de bendición? ¿Han sido palabras de maldición? ¿Qué ha salido de tus palabras desde que te hiciste cristiano? ¿Cómo han sido tus acciones con los demás desde que fuiste cristiano? ¿Consideraste a los más pobres? ¿Consideraste a tus propios hermanos en tus decisiones? ¿Cómo han sido tus palabras? ¿Cómo han sido tus acciones? Yo recuerdo que un día, hermanos, estaba en un lugar conversando con una persona de algo malo que había hecho un hermano de la iglesia. Y la verdad es que era algo justificable, que era malo. Y yo comenzaba a decir, pero ¿cómo es posible? Mira que hizo esto, y encima hizo esto, y después terminó haciendo esto. Después escuché que alguien comentó de mi hermano tanta cosa y todo eso. Si estaba conversando con una persona, resulta que el hermano del que estaba hablando estaba al cuarto siguiente. Y apareció el hermano y me vi que se fue triste a su casa. Ese rato, hermanos, yo me sentí mal. Por más que tal vez estaba hablando cosas como un líder, se puede decir, para corregir ciertas cosas en la iglesia, yo me sentí mal, porque no era bueno lo que hice. Me sentí como que, ¿qué hice? ¿Quién sabe lo hice entristecer al hermano? ¿Y qué es lo que dice el Señor acá? Hablando de este momento, Él está hablando con sus discípulos, no está hablando con la gente, no está hablando del juicio del trono blanco, donde va a enviar a algunos a ese lugar del lago de fuego, no, está hablando con los creyentes. Y este versículo en Lucas 12:3 dice, llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada será gritado desde las terrazas, dice la otra versión, desde los techos, para que todo el mundo lo oiga. Eso va a ser el tribunal de Cristo, hermanos. Y si nosotros hemos estado hablando mal de nuestro hermano, si nosotros hemos estado haciendo cosas que tal vez las otras personas no lo ven, pero Dios sí lo ve, y traté mal a una persona, en el tribunal de Cristo será revelado por completo todo esto. Ese va a ser un momento bien difícil, bien complicado. Y el Señor dijo, la palabra que les he dado, esa será la que los juzgue en este día. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparado para ser evaluado por todo lo que has hecho? ¿Por todo lo que has dicho? Recuerda que se viene el tribunal de Cristo, ¿no? Y seremos llamados ahí. En segundo lugar, hermanos, nos enseña aquí este versículo, el versículo 13, que seremos evaluados con la misma vara que medimos, porque el versículo 13 dice, porque quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. Qué alivio que diga eso, ¿no? Quien no practica la misericordia tendrá un juicio sin misericordia. Con la vara que miras serás medido. La regla de oro: haz a otros lo que quieres que ellos hagan contigo. La regla de plata: no hagas a los demás lo que no quiere que ellos hagan contigo. La regla de oro será la que finalmente nos evalúe en el tribunal de Cristo. Lo que hayamos hecho, la misericordia que yo mostré con los demás, esa será la que me evalúe en el tribunal. En el tribunal de Cristo, entonces, hermanos, seremos evaluados conforme a la misericordia mostrada a los demás. ¿Quién será el juez que nos evalúe? El tribunal de... Ahí está. Cristo va a ser el que nos evalúe. Y Pablo en 2 Timoteo 4:1 dice: te encarezco, le dice Pablo a un creyente más, a su hijo espiritual, a Timoteo, le dice: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuándo es esa manifestación? La encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo
16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense con esas palabras. Entonces, aquí está hablándonos de este momento en el cual, en la manifestación de Cristo, en el arrebatamiento, en el rapto, el Señor nos va a llevar con Él. Llegaremos a este momento donde Él nos va a evaluar cómo ha sido nuestra vida cristiana. Entonces ahí se nos va a evaluar. ¿En base a qué se nos evaluará? A la regla de medir, que es la misericordia. Por eso el Señor dijo, misericordia quiero, no sacrificio ni ofrendas. Serán nuestras obras comparadas con las de Cristo, porque ¿quién va a ser el que nos va a evaluar? Cristo. Yo no puedo decir, qué bueno que no sea tal vez el juez de jueces, el Padre, ¿no? Qué alivio, pero va a ser Jesús. Y eso debe preocuparte más, porque tus obras serán comparadas con las de Él. Y Jesús te va a enseñar sus marcas de amor y misericordia, sus manos que fueron traspasadas por la cruz. ¿Qué marcas le vas a enseñar tú de lo que hiciste por amor a los demás? ¿Qué momento tan complicado que sea el Cristo mismo, tu Salvador, tu Señor, el que murió por ti, el Dios de amor y misericordia, te va a evaluar en función de la misericordia que tú hiciste. Si fuiste en verdad un verdadero cristiano o no. Serán nuestras obras comparadas con las de Cristo. ¿Qué hiciste con tu prójimo, hermano, mientras estuviste aquí en esta vida, desde que eres un cristiano? ¿Cuánto amor mostraste? ¿Cuáles son tus marcas de misericordia? ¿Qué hiciste por amor a los demás? ¿No? Quisiera pensar en una parte más, y esto aplicando a nuestra situación actual, hermanos, ¿no? Para tener cuidado. Pensando casi en la misma idea que tiene Santiago, ahora vamos a pensar en el apóstol Pablo, que habló del tribunal de Cristo. Teniendo la misma idea de Santiago, ¿qué recomendación da el apóstol Pablo para esta evaluación? Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Quieres pasar este momento de evaluación en base a tu misericordia que me estás haciendo de más? Pablo te pregunta, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Pero también hace la pregunta al que es juzgado y vive la vida de una manera muy libre, sin considerar al resto, sin considerar a la iglesia, sin considerar a sus hermanos. Dice, pero ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? Y ahí termina Pablo diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiero tener cuidado con la próxima transliteración de este versículo a un contexto actual de nosotros. Y hermanos, y lo quiero hacer con mucho cuidado. No quiero herir conciencias ni susceptibilidades. Yo respeto a todo lo que piensen aquí en la iglesia, a todos por igual. Pero más o menos si aplicamos ese versículo en el contexto actual que estamos viviendo hoy, en estas fiestas que se está haciendo, ¿no? Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te parece si Pablo te preguntara lo siguiente? ¿Por qué juzgas a tu hermano que hará el curso, a este curso que va a haber en estas fiestas? O otra pregunta, ¿por qué menosprecias a tu hermano que no va porque cree que es pecado? Yo sé, hermanos, que aquí hay posiciones muy diferentes con respecto a esto, porque algunos van a querer ir a vender, algunos hermanos van a querer ir a ese lugar a vender, otros tienen familia que vienen de fuera y piensan que tal vez esto no es tan malo. No sé, y algunos van a ir, otros tienen sus hijos que van a jugar con globos y van a estar mojando. Ay, el hijo del hermano tal, ¿cómo va a estar participando? Mira, está mojando, está jugando, ¿no? Entonces hay muchas cosas aquí, hermanos. Algunos pueden ser juiciosos con esto y decir, no, que tremendo, no, terrible, ¿no? ¿Cómo va a ir el hermano a tal lugar? ¿Cómo va a estar ahí? Y hay casos así. Y otros también van a decir, bueno, para mí esto no es pecado, pues
No, ellos se emborracharán, pero yo me voy solamente, yo estoy ahí pasivamente en esta reunión, solamente veo las comparsas y listo, no va a pasar nada, ¿no? ¿Cómo poder solucionar este problema, ¿no? La misericordia, hermanos, el amor sobre todo, porque ya sabemos que es pecado, ¿no? Y dice la Biblia que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pecado no solamente es algo malo que yo hago directamente delante de Dios, sino lo bueno que yo no hago. Por eso también seré yo juzgado, seré evaluado. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto, hermanos? De que hay cosas que son así en la iglesia. Hay cosas que son como temas de conciencia, ¿no? Justo ahí quiero entrar. Hay hermanos que tienen una conciencia fuerte. Para esos hermanos, tomar una copa de vino, por ejemplo, no es malo. Porque para ese hermano la borrachera sí es mala. Pero para un hermano que ha venido en el contexto de la borrachera, solamente participar con una copa ya no estoy haciendo pecar. Uno tiene una conciencia fuerte, otro tiene una conciencia débil. ¿Cómo solucionar eso? La misericordia. Tratarnos con amor, entendernos, respetarnos, no ser juiciosos. Una vez les comento esto y lo digo con cuidado, ¿no? Yo fui a Trujillo y me fui a Huanchaco. Y en Huanchaco, pues estaba por ahí, ya saben que hay puestitos de raspadillas. Y me fui al puestito de raspadilla y me sirvieron una copita, así como de la cena, blanquita ahí, con una raspadilla color más o menos moradito, ¿ya? Y yo lo probé la raspadilla para comprar mi raspadilla, y era solamente para probar, y yo tomé, y por ahí un hermano me tomó foto. Él sabía que yo estaba solamente tomando una muestra de raspadilla. Y después resulta que me llaman la atención unos líderes de la iglesia, un líder en específico, y me dice: hermano, ¿viste esta foto? Y qué mal que estés tomando, que para eso te vas a Trujillo. Y yo le digo: hermano, no sé a qué se refiere, ¿me puedes enseñar la foto, por favor? Y lo vi y le dije: oh, hermano, le dije, esa es una copa de raspadilla, hermano. Ah, pero parece que estás haciendo esto. Bueno, hermano, le digo, sí, ya. Y vamos a tener ese tipo de choques, hermanos. Pero ¿cómo debemos nosotros como iglesia actuar? Tener misericordia. Y ese hermano me llamó la atención delante de más hermanos. Bueno, hubiera sido que se acerque a mí a hablarme y decirme: hermano, quiero que me aclares, yo no quiero ser mal pensado ni malicioso. ¿Estás tomando alcohol acá? Yo le hubiera aclarado, no, hermano, mira esto, ahí quedó. Pero esto se ha divulgado, se pasó a más personas. Y uno se siente mal por eso. Y por eso dice el apóstol Pablo que por causa de comida y bebida no destruyas al hermano por quien Cristo murió. A veces por ese tipo de cosas, hermanos, rápido nos destruimos los unos a los otros. Y yo quiero decir eso porque yo sé, hermanos, que todos acá en nuestra iglesia somos todavía una iglesia conservadora, pero tenemos que aprender a sobrellevar este tipo de situaciones. Tenemos que actuar sobre todo con misericordia. Eso es lo que Dios quiere, porque si tú no actúas con misericordia y solamente juzgas, y tú también que tienes esa conciencia fuerte, quieres irte a tal lugar y piensas que esto no va a afectar a nadie, tú también vas a ser evaluado porque actuaste sin misericordia, no consideraste la conciencia débil de los demás hermanos. Por eso dice Pablo: si por causa de la comida y bebida voy a hacer tropezar a mi hermano, prefiero no participar, prefiero no ir a ese lugar, porque puede ser que ofenda a alguien. Entonces, hermanos, aquí viene la regla de oro. ¿Cómo actuar en mis próximas decisiones? Si yo tengo una conciencia fuerte, tengo que considerar también la conciencia de los demás. No voy a estar tomándome fotos aquí, probando esto, aquí haciendo esto, y ojolete, lo que te pierdes, hermanito, porque tú tienes una conciencia débil. No, tengo que considerar que hay hermanos que también son adultos, piensan diferente a mí. Tengo que cuidar mis fotos, tengo que cuidar lo que publico en el Facebook, porque puede ser que hiera la conciencia de mi hermano débil. Y actuar pensando: no, yo puedo tomar esta decisión porque yo soy libre y Dios quiere que disfrute de la vida también.
y no considerar a tu hermano, eso es actuar sin amor. Y por ese acto tú vas a dar cuentas delante de Dios. Pero tú también, hermano, que quizá viste algo y lo destruiste a tu hermano, dijiste, este es un pecador, y encima es líder, encima es anciano de la iglesia, y lo comentas con otro, haces más leña, echa más leña al fuego, tú también vas a dar cuenta porque no actuaste con amor. Entonces, hermanos, van a venir ese tipo de situaciones. Pueden ser estas fechas, estas ocasiones. Pueden ser Halloween, pueden ser otras reuniones, pueden ser cosas triviales como, ¿debo tatuarme? ¿No debo tatuarme? Y en ese tipo de cosas tengo que yo actuar, y lo que debe gobernar por encima de mis decisiones es el amor. Entonces, por amar a mi hermano, yo no voy a hacer esas cosas porque lo voy a ofender. Pero también por amor a mi hermano, yo si veo que algo no me parece, yo le voy a decir, pero no lo voy a comentar con el resto. Voy a actuar con amor y con misericordia. Eso es lo que Dios espera, hermanos, que nosotros hagamos en este tipo de situaciones. Eso es lo que Pablo nos está haciendo meditar. ¿Tú por qué juzgas? ¿Tú por qué menosprecias? ¿En base a qué se nos va a evaluar? No en función si hemos participado o no participado en ciertas cosas, sino en base al amor que yo mostré a mis propios hermanos de la iglesia. Somos un cuerpo, hermanos, somos una familia, todos somos importantes. La conciencia de mi hermano adulto, como también la conciencia de un niño, todos por igual tenemos que aprender a respetarnos y considerarnos los unos a los otros. Porque Romanos 14:12 dice, de manera, o sea, aquí, tú vives tu vida delante de Dios, tú vas a dar cuenta, dice Pablo. No vas a dar cuenta por tu hermano, vas a dar cuenta por ti. Y dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el tribunal de Cristo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que en todo lo que hace no tiene tropiezo, porque eso se va a evaluar arriba en el cielo. Pero si actuaste con tu conciencia que lo que estás haciendo está mal, eso ya es considerado pecado. O sea que Dios nos ayude, hermanos, en este tipo de cosas. Finalmente, hermanos, la misericordia, y esto es un alivio. Vamos a ser evaluados. Y dice el versículo, la misericordia, en cambio, prevalece frente al juicio. Es decir, la misericordia tiene más poder que el juicio. ¿La misericordia de quién? Y aquí hay dos interpretaciones. Dicen, es la misericordia de Cristo, que nos va a hacer pasar por esa dificultad, pero vamos a pasarlo todos bien. Pero otros dicen, no, esta es la misericordia del que nos demostró esa misericordia con los demás, ¿no? Por un lado, la misericordia de Cristo tiene más poder que el juicio, y esa es la confianza de nuestra salvación. Este tribunal no va a ser para condenación, sino va a ser para cristianos, para premiación o para tener ese roche, esa vergüenza de lo que nosotros hemos hecho. Pero también se trata de la muestra por actuar con misericordia. Nosotros mismos pasaremos esa evaluación. ¿Qué me va a hacer pasar esa evaluación? El hecho de saber que sí he obrado con misericordia con mis hermanos. El hecho de saber que yo sí hice obras de misericordia por el bien del prójimo. En ese momento, esa misericordia que yo mostré vencerá y triunfará sobre el juicio, sobre el tribunal de Cristo, donde yo seré evaluado. En 1 Corintios 14, Pablo dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mejor dicho, en esa evaluación del tribunal, pasaremos ese momento, pero como quien dice, por un pelito. Así. Vamos a pasar, como bien pasa por fuego, siendo bien evaluados en todo lo que hagamos, pero gracias a Dios que la pasaremos bien. Seremos salvos, sí, pero como quien pasa por este momento difícil de evaluación. ¿A quién le gusta ser evaluado en un examen? Pero es algo que nosotros tenemos que pasar, queramos o no. No, eso es lo que Pablo nos dice aquí, ¿no? Vamos a pasar, vamos a ser salvos, pero vamos a ser evaluados en todo lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, hermanos, ¿estás preparado para pasar el examen de la misericordia? ¿Estás preparado para pasar el tribunal de Cristo? Una pregunta aquí, considerando este punto, es
¿Cuánto consideras a tus hermanos en tus decisiones? Por ejemplo, estas que acabamos de mencionar, ir o no ir a tal lugar. ¿Consideras a tus hermanos? ¿Son importantes ellos para ti? Recuerda que a Jesús eso le importa mucho. Y por eso Él dijo, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, hermanos, pasemos triunfantes el examen de la misericordia. Vamos a orar, hermanos. Señor, sabemos que de verdad en situaciones como estas, bendito Dios, a veces es donde es probada nuestra fe, Señor Jesús. Pero ayúdame, bendito Dios, a vivir con misericordia mientras estoy en este mundo, Señor. Ayúdame a no ser juicioso contra los demás. Ayúdame a tratarlos con amor, para que en ese día donde yo tenga que ser evaluado en base a esto, Señor, la misericordia que yo mostré triunfe sobre esa evaluación en la cual yo fui sometido, bendito Dios. Padre Santo, ayúdame a tener mucho cuidado cómo estoy viviendo. Tu palabra dice así, hablad, tener cuidado con mis palabras, Señor, si estoy ofendiendo a los demás, porque esas palabras darán testimonio también en este día, Señor, serán gritadas delante de todos, bendito Dios. Y es el momento para arrepentirme, Señor, por lo malo que hice, por lo malo que dije. Te pido, Señor, que no consideres esto en ese día, en ese tribunal, bendito Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres el ejemplo más grande a seguir. Tú, por tus obras de misericordia, te sometiste incluso a esta vida, a este tipo de reglas de este mundo, Señor, siendo tú libre, siendo tú Dios. Ayúdame a mí también, Señor, a no solamente defender mi punto de vista, sino siempre vivir conforme a lo que tu palabra me dice y viviendo siempre pensando también en el bienestar de los demás, más que mi propio bienestar. Esto te pido, mi Dios, y te agradezco por este mensaje. En el nombre bendito de ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Pueden tomar asiento.